tal? Muy buenas tardes. En el marco de la conmemoración del 50 aniversario del Instituto Nacional de Ciencias Penales, sean todas y todos bienvenidos a esta sesión del Seminario Permanente de Criminalística y Sistema Penal Acusatorio en la semana de actualización, Fundamentos Neurocientíficos de la Escritura y el Peritaje en Grafoscopía. Antes de comenzar, les recordamos que al estar interesados en la emisión de una constancia, deberán comunicarse al correo econtinua@inacipe.fgr.org.mx y en el área de educación continua les brindarán la información correspondiente. En esta tercera sesión tendremos el honor de escuchar a la doctora Angélica Armenta Pichardo, quien nos hablará sobre el tema autenticidad, firma y memoria, un análisis desde las bases neurocientíficas de la escritura. Para presentar a nuestro ponente del día, el doctor Eliseo Lázaro Ruiz, miembro del claustro de investigadores del INACIPE y coordinador de este seminario permanente, nos compartirá una breve semblanza curricular. Le cedo el uso de la voz, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Solamente quiero confirmar si me escuchan bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, tengo el gusto de presentar la tercera sesión de esta semana de actualización que estamos teniendo en bases neurocientíficas de la escritura. El día de hoy nos acompaña la doctora Angélica Armenta Pichardo. Bienvenida, doctora. La doctora tiene una formación muy sólida y muy amplia en temas de criminalística, ciencias forenses, psicología, grafoscopía y diversos cursos. Ella es licenciada en psicología por la UNAM y es maestra en ciencias penales con especialización en criminalística por el INACIPE y tiene muchos otros estudios, entre ellos el doctorado en ciencias forenses, la especialización en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía y diversos cursos, talleres y diplomados. La doctora es caracterizada por una amplia experiencia práctica. Ella se ha desempeñado como perito en diversas instituciones, por ejemplo, en el Tribunal de Justicia Administrativa Federal, en el Consejo de la Judicatura Federal, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la entonces Procuraduría General de Justicia de la República y en la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Tiene una formación complementaria como integrante de diversas asociaciones científicas, actividades docentes, experiencia amplia en psicología. Y yo creo que esta formación, doctora, que tú tienes en materia de psicología enriquece este seminario y en grafoscopía, porque como tú lo has visto a lo largo de las semanas, se han analizado temas que tienen que ver con la memoria, con la experiencia práctica. Y yo veo que en tu conferencia vas a abordar temas muy interesantes como la alcoholemia y la relación con las firmas, como la autoría y la memoria, como la autenticidad sin conciencia, entre muchos otros temas. Yo creo que estos diálogos enriquecen el avance de la grafoscopía, que tú has visto que ya tiene algunos años que sigue existiendo actualizaciones, sistemas de vanguardia. Eh, eh, Doctora Angélica, bienvenida al INACIPE y esperemos tener una plática muy fructífera para todos y cada una de las personas que nos acompañan en este seminario. Te cedo el uso de la voz para tu intervención. Bueno, pues muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco la presentación, pero sobre todo la invitación del doctor Eliseo Lázaro Ruiz, ya que para mí es un verdadero honor compartir este espacio académico en tan honorable institución, donde, como lo dijo el doctor Eliseo, también me formé. Aquí esta institución representa el más alto nivel en nuestro medio profesional. Así que sin más, vamos a comenzar. ¿Me regalan la presentación, por favor? Bien, el tema que hoy abordaremos no es muy cómodo, pero es profundamente necesario. Vamos a analizar una pregunta que ha comenzado a tensionar la práctica pericial contemporánea. ¿Puede una firma ser y determinarse como auténtica, aun y cuando el firmante no recuerde haberla ejecutado? Esta plática no pretende ser introductoria porque casi la mayoría de ustedes ya dominan la técnica grafoscópica. Hoy vamos a platicar desde el punto de vista neurofuncional, porque cuando comprendemos que el cerebro es quien firma, entonces comprendemos mejor la firma. Y esto nos lleva directamente a la pregunta central.
Permítanme formularla con claridad. ¿Puede una firma ser auténtica sin tener un recuerdo consciente? En una audiencia judicial, esta pregunta puede tener una respuesta intuitiva. Si no recuerda, pues no firmó. O como diría Talía, si no recuerdo, no pasó. Pero el cerebro realmente no funciona por intuición jurídica. En realidad, funciona por sistemas. Uno de los errores más frecuentes en la práctica pericial es asumir que la memoria del evento y la ejecución motora son el mismo fenómeno, pero no lo son. Y para demostrarlo debemos comenzar por entender cómo se organiza la memoria en el cerebro. En la práctica avanzada, el problema no es la falsificación burda. El problema es el escenario. Si en un evento nos encontramos en un análisis de una firma, las invariantes de la autoría, esto es, ¿qué son las invariantes? Es lo que nosotros en grafoscopía conocemos como los gestos gráficos. Si nosotros en una firma lo encontramos y está presente, y además encontramos degradación evidente en el desarrollo, esto es, en el ritmo gráfico, la presión, la velocidad y a veces en parte del desarrollo, y además de esto encontramos la negación subjetiva del firmante que dice, yo no recuerdo, por tanto yo no la firmé, pero tenemos una exigencia judicial binaria, esto es que el juez te dice, perito, dígame, ¿es o no es la firma? No me interesa otra cosa, ¿es o no es la firma? Y entonces, aquí es donde muchos dictámenes se debilitan, porque confundimos la degradación del desempeño con el cambio de la autoría. Y eso es un error de atribución. Para evitarlo, debemos entonces revisar un sesgo histórico. En esta parte, durante décadas, hemos operado bajo una premisa muy implícita. Esto es, la memoria equivale a la autoría. Si lo recuerda, entonces lo hizo. La conciencia equivale a la ejecución. Si lo hizo, entonces estaba consciente. Pero desde el punto de vista neurocientífico, esta equivalencia no es sostenible. El hecho de no recordar un acto no implica que no se haya ejecutado. Esto es, sí se llevó a cabo. Y asumir lo contrario constituye entonces un sesgo lógico fundamental. Para demostrarlo, entonces debemos entender que la memoria es aparte, es un sistema que no es un sistema completamente único. Esto es, tenemos diferentes momentos y sistemas de la memoria. El cerebro no almacena recuerdos en un solo lugar. Dependiendo de qué tipo de recuerdo, es en donde lo vamos a almacenar. Esto es, existen por lo menos dos tipos de sistemas de memoria. El primero, el sistema declarativo o la memoria declarativa, y el sistema procedimental. El primero, que es la memoria declarativa, nos permite recordar hechos, eventos, experiencias, episodios vividos y además de recordarlos, expresarlos, de alguna manera describirlos. El segundo sistema o memoria procedimental nos permite ejecutar habilidades que ya hemos aprendido. Esto es, que las hemos repetido en un número determinado de veces y que por ende, entonces, ya se quedaron almacenadas en una parte de nuestro cerebro. Y además, este aprendizaje que después ya lo evocamos, ya no va a intervenir la parte consciente para necesitarla evocar. Y aquí tenemos, por ejemplo, que la firma es una habilidad que está completamente aprendida. Veamos entonces cada sistema o cada memoria de la que acabamos de hablar, la declarativa y la procedimental, con un poco de más calma. La memoria declarativa, que ya dijimos que recuerda hechos, actividades,
sensaciones y todo aquello que ya ha ocurrido y que nuestro consciente capturó, esta memoria declarativa depende críticamente del hipocampo. Dijimos que íbamos a hablar desde el punto de vista neuropsicológico. Entonces, entremos. La memoria declarativa, dijimos, depende críticamente del hipocampo. Lo voy a permitir, a ver si lo podemos observar en el cursor. Este es el hipocampo. Bueno, claro, esta es una gráfica, no es un corte sagital del mismo. ¿Ok? De la región parahipocampal y de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal la tenemos en esta región, que además es donde penetran directamente todos los estímulos a través de los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, y hace que genera una activación de la amígdala, que es la glándula de las emociones, donde se generan las emociones, y pasa a la parte del hipocampo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que el sistema de la memoria declarativa ya registra qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, en qué contexto pasó, requiere las funciones mentales superiores, la atención, la concentración y además una consolidación sináptica que debe de ser totalmente adecuada. Si este sistema, en esta gráfica que acabamos de ver, algo falla, el evento no podrá almacenarse como un recuerdo accesible cuando nosotros necesitemos evocarlo. Pero eso no implica que no haya ocurrido. Ocurrió, simplemente nosotros no lo pudimos registrar adecuadamente y por ende, pues no lo podemos evocar. Porque para que esto pase, otro sistema operativo puede seguir funcionando sin que tengamos la conciencia presente. Y en esta parte entonces entramos a la parte de la memoria procedimental. En esta parte de la memoria procedimental, nosotros vamos a observar que surge y se almacena directamente, observen mi cursor, por favor, en la parte de los ganglios basales, el putamen, la parte del estriado y la parte de las redes motoras corticales. Toda esta función de la parte del cerebelo, de la parte del cerebro, es la que hace que cree un hábito. Es la parte del sistema del hábito, del sistema del automatismo, de la secuencia consolidada. Entonces, aquí hace una memoria que se consolida, que se fragua, que se queda grabada de por vida. Cuando una firma ha sido ejecutada miles de veces a lo largo de la vida, su secuencia grafomotora se encuentra altamente automatizada. Pongamos un ejemplo. Una persona que por alguna situación neurofísica, neuroquímica o un evento externo ha tenido un accidente y ha perdido la memoria, puede de alguna manera no tener la memoria anterógrada, o sea, de ese momento en adelante o de ese momento hacia atrás, retrógrada. Pero va a poder, por ejemplo, si aprendió a tocar piano, y aunque no recuerde quién es, ni dónde está, ni ningún otro dato, si la sentamos en un piano, en automático va a tocar como él estaba acostumbrado. Es un ejemplo de cómo se consolidaría la parte de nuestra firma en esta parte totalmente automatizada. En términos simples, el hipocampo, que vimos hace rato con la memoria declarativa, registra la historia de lo que pasó, pero los ganglios basales ejecutan el hábito. Y esto nos lleva al concepto central de nuestra conferencia. La disociación funcional ocurre cuando el sistema declarativo se altera, pero el sistema procedimental permanece operando. En este escenario, entonces, el sujeto puede ejecutar algo
pero no consolidarlo. O sea, lo ejecuta, pero no lo memoriza. Puede entonces firmar, pero no recordar haber firmado. ¿Existe una autoría sin recuerdo? Esto realmente no es una especulación psicológica, es arquitectura cerebral. Ahora vemos qué condiciones pueden generar esta disociación. ¿Ok? Y entramos entonces a la parte específica del correlato grafoscópico. ¿Qué es un correlato grafoscópico? Es en realidad cuando hablamos de que los sistemas de memoria y de la ejecución motora pueden mantenerse incluso con la memoria declarativa cuando se encuentra alterada. Ahí viene la pregunta nuevamente que estamos nosotros formulándonos en este momento. ¿Qué ocurre cuando los estados neurofisiológicos se encuentran alterados y se traduce esa alteración en un trazo gráfico? Es decir, ¿cómo se manifiestan en la escritura? Y aquí aparece el concepto clave de nuestra plática, el correlato grafoscópico. Cuando hablamos del correlato grafoscópico nos referimos a eso, a la forma en que un estado fisiológico o neurocognitivo del organismo se va a reflejar en la ejecución del gesto gráfico, que es lo que los peritos analizamos a profundidad. La escritura y especialmente la firma no son simplemente un dibujo. Es la expresión final de un proceso neuromotor complejo que involucra desde la planificación cortical del movimiento, la coordinación cerebelosa, la modulación de los ganglios basales y la ejecución por medio de la mano, la ejecución del plano fino de la mano. Ahora bien, entonces, vayámonos en forma directa a la parte fundamental de lo que estamos hablando en esta parte. Dicho de otra forma, existen alteraciones en específico por parte del consumo del alcohol, que altera el control del motor fino y puede producir fenómenos de ataxia escritural. También existe una alteración probablemente por el consumo de benzodiazepinas e hipnóticos en sustancias que afectan la memoria declarativa y enlentecen la ejecución motora. También otro extremo de alteraciones al correlato grafoscópico es la fatiga extrema, que reduce en extremo la capacidad del control neuromuscular progresivamente, o sea, a mayor fatiga progresivamente se va deteriorando. Y el cuarto elemento que puede haber una alteración en ese correlato grafoscópico es la privación del sueño, que de alguna manera puede generar incluso micro desconexiones neuronales dentro de la ejecución. O sea, está ejecutando y de momento por esos microsueños se pierde en la continuidad de la ejecución del trazo. Cada uno de estos estados produce modificaciones específicas en la escritura. Estas modificaciones no necesariamente explican el cambio de autoría. O sea, si hay una modificación, entonces estamos hablando de una heteroautoría. No. Lo que cambia en realidad es el desempeño motor, no la identidad del ejecutante. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, la firma no puede verse deteriorada y aún así sigue siendo auténtica. Por eso, cuando nosotros analizamos documentos en algunos contextos donde haya estado involucrado el alcohol o la sedación farmacológica o fatiga extrema, el desafío pericial en realidad consiste únicamente en comparar las formas. Consiste en interpretar correctamente los efectos de un estado neurofisiológico y que esto cómo altera la producción del gesto gráfico. Este enfoque nos obliga a pasar de una grafoscopía meramente morfológica y de desarrollo grafocinético a una grafoscopía
neurofuncional. Es decir, entender cómo un fenómeno biológico, no solamente gráfico, eso es nuestra firma. Y precisamente para comprender mejor cómo se manifiestan estos estados alterados en la escritura, vamos a comenzar con el modelo más estudiado en la literatura científica y también uno de los más frecuentes en la práctica forense, el alcohol. Veamos qué ocurre en el cerebro y en la firma cuando aparece este factor. Cuando aparece el alcohol, nosotros tenemos una serie de activaciones neuroquímicas. Hasta este momento nosotros hemos establecido solamente la idea central de la ejecución grafomotora. Pero nosotros tenemos que entender que cuando llega el alcohol a la memoria declarativa, que es aquella que guarda la información de qué hice, qué pasó, qué dije o cualquier otro evento, esta memoria declarativa se encuentra comprometida, ¿de acuerdo? Esta comprensión nos lleva a tratar de entender un modelo más claro, más estudiado en los contextos periciales de la parte específica del alcohol. El alcohol es particularmente como el modelo más explicado en toda la bibliografía médica y química. Su acción va directamente al sistema nervioso y esto está muy bien documentado. No se trata simplemente de una sustancia que nos relaja, que nos desinhibe, que nos pone alegres. En realidad el alcohol produce una serie de cambios neuroquímicos muy específicos en el cerebro. En primer lugar, el alcohol potencia la actividad del receptor GABA-A. Este receptor es un neurotransmisor. Este neurotransmisor es inhibitorio del sistema nervioso central. Esto genera una disminución en la excitación neuronal. ¿Qué significa? Al haber una disminución en la excitación neuronal, en automático, nosotros nos sentimos relajados. En paralelo, el alcohol también inhibe los receptores del EMDA, que participa el EMDA en los procesos de la plasticidad sináptica y la memoria. Entonces, hace que se disminuya esas conexiones intrasinápticas y afecta directamente la memoria. El resultado de esta combinación es un fenómeno muy interesante. Ciertos circuitos se van a deprimir antes que otros. Entre los más sensibles se encuentra el hipocampo, que ya lo señalamos hace rato. El hipocampo junto con la amígdala son los responsables de provocar que se genere una sensación, una emoción, y esto provoque directamente que la parte frontal almacene memoria. El hipocampo, como dijimos, ya que lo hemos visto anteriormente, es fundamental para la consolidación entonces de la memoria declarativa. Y si el hipocampo es sensible a la combinación de la potencialización de la GABA y la inhibición del EMDA, pues entonces en automático esto va a hacer que no exista un ajuste de memoria cuando tenemos el alcohol. Pero esto es la clave para nuestro análisis. Los circuitos procedimentales que dijimos, los circuitos procedimentales, que es donde se va a almacenar la información de lo que tú ya aprendiste repetidamente por una ejecución, no se van a afectar. ¿Qué quiere decir entonces? Por ejemplo, en el consumo del alcohol, se afecta la parte de la memoria cognitiva, pero no se afecta la parte de la memoria del desarrollo, de la parte procedimental. Esto significa que una persona puede ejecutar una acción automatizada, aunque posteriormente no recuerde haberla ejecutado. De ahí que en algunas ocasiones, cuando alguien de nosotros se ha pasado de copas,
sabe perfectamente de lo que estoy hablando, de que luego dice, yo no recuerdo haberlo hecho. Y cuando esta acción automatizada es una firma, el gesto motor, que ya se practicó durante miles de veces a lo largo de algunos años, el resultado puede ser que aparezca, por tanto, una firma automática, auténtica, pero sin la memoria consciente del acto. Esto es un problema. Para entender mejor esto, ¿cuándo puede ocurrir este fenómeno? Necesitamos entonces, para cuando podamos determinar este fenómeno, observar cómo se comporta el organismo según los niveles de alcohol en la sangre. Y esto precisamente es lo que veremos a continuación. Algunos de ustedes seguramente no saben ni siquiera de lo que estoy hablando, ¿verdad? Del consumo del alcohol. Pero veamos que en el alcohol los médicos lo tienen catalogado en 6 niveles de alcoholemia. Los vamos a agrupar aquí solamente en 3. El primer y segundo nivel de alcoholemia nos pasa del relajarnos, como ya vimos, a la parte de la desinhibición y empezamos a ver a todos felices y contentos. Empezamos a que nos caiga hasta bien al que no nos caía bien. Y empezamos a ver con buenos ojos al que ni siquiera habíamos visto con buenos ojos. En el primer y segundo nivel. En el segundo nivel, entonces empieza ya a haber una confusión y empieza a haber una ataxia. ¿Qué nos referimos con una ataxia? A esa parte bruta de nuestros movimientos, entorpecimiento, enlentecimiento de nuestras ejecuciones manuales. En este nivel 2 y 3. Perdón, 3 y 4. En el nivel 5 y 6 puede venir un estupor, puede venir el completo desequilibrio, incluso la muerte. ¿Ok? Entonces, esto significa que para que nosotros podamos poder llevar a cabo este acto automatizado, nosotros debemos entender que no vamos a determinar en los contextos forenses el concepto de concentración de alcohol en sangre. Nosotros no lo vamos a determinar porque no somos médicos forenses ni somos químicos forenses. Simplemente estamos viendo lo que puede suceder en un estado de alcoholemia. Este indicador, la concentración de alcohol en sangre, nos permite relacionar el nivel de intoxicación con ciertos efectos fisiológicos y conductuales. En términos generales, podemos identificar distintos rangos como lo que acabamos de mencionar. Las personas, dijimos, en este primer nivel, que va de 0,5 a 1,2 gramos por litro, y que tenemos que ver esto, la parte obviamente del peso, el género, la habituación que nosotros tenemos al consumo del alcohol, pero en general la concentración de alcohol en sangre nos determina en este primer nivel que hay una desinhibición, una disminución del control inhibitorio, incluso mayor sociabilidad y la percepción alterada del riesgo. Además, después, en el siguiente nivel, que es el 1,2 a 2,5 gramos por litro, la situación aquí ya cambia. Aparecen a veces fenómenos de confusión cognitiva. Esta coordinación se vuelve menos precisa y el equilibrio puede alterarse y el control fino de los movimientos comienza a degradarse. En la parte del estupor, como lo acababa yo de comentar hace un momento, puede sobrevenir incluso la parte de la muerte. En este rango intermedio, en el 1,2 a 2,5 gramos por litro, es cuando la ejecución de conductas complejas aún puede ser posible, pero la consolidación del recuerdo en la memoria declarativa puede verse totalmente comprometida. Es decir, un individuo puede realizar una acción, pero no necesariamente almacenarla como recuerdo accesible. Esto en la literatura se describe como amnesia anterógrada asociada al consumo de alcohol. Quiere decir, una vez más,
no nos acordamos. A partir de que empezamos a entrar al nivel número 3, no nos acordamos qué fue lo que pasó hasta que los metabolitos del alcohol desaparezcan en nuestra sangre. Es muy importante hacer una aclaración desde el punto de vista pericial. Cuando nosotros vamos a analizar una firma, no vamos a diagnosticar niveles de alcohol en sangre, aun y cuando veamos esa degradación gráfica. ¿Ok? No vamos a analizar eso. Nuestro trabajo no consiste en estimar la concentración de alcohol en sangre a partir del trazo. Lo que vamos a hacer es diferente. Vamos a evaluar si los patrones observados en la escritura son compatibles con un deterioro neuromotor transitorio. Un deterioro neuromotor transitorio. Eso sí lo vamos a poder describir. ¿Ok? Para comprender cómo se manifiesta este deterioro en el trazo, vamos a analizar los cambios específicos que el alcohol puede producir en la ejecución grafomotora. Y esto lo vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a encontrar? Cuando el alcohol afecta la coordinación motora fina, dijimos hace rato, sus efectos pueden volverse visibles en la escritura. Y aquí es donde entra en juego el análisis grafoscópico. Uno de los fenómenos más característicos es lo que se conoce como ataxia escritural. Así como existe la ataxia en general, la ataxia muscular, que existen hasta temblores, desequilibrios, andamos como pegando póster por todos lados. Así lo mismo sucede con la escritura. ¿Ok? Es uno de los fenómenos más característicos. Implica, por tanto, la pérdida parcial de la coordinación motora, lo que se traduce entonces como trazos menos estables, ligeras oscilaciones o movimientos y temblores. También puede existir una macrografía. ¿Qué significa esto? Una expansión, un crecimiento involuntario del tamaño de los caracteres. Esto va a ocurrir porque el control fino del movimiento se va reduciendo y entonces los gestos motores se vuelven menos imprecisos y entonces empezamos a hacer la letra más grande. Podemos observar aquí en el cursor lo que estoy explicando aquí a la derecha. Aquí observamos, este es un ejemplo claro de un análisis en alcohol. Podemos encontrar aquí primero cómo se escribe neurofisiología y cómo empieza a deteriorarse y encontramos primero una ataxia escritural. Los movimientos se encuentran entorpecidos. Después tenemos una macrografía porque los elementos empiezan a agrandarse. ¿Ok? Otro fenómeno que ocurre aquí es la simplificación estructural. ¿Qué quiere decir? Los elementos más complejos del desarrollo gráfico, de este gesto gráfico, tienden a omitirse o a simplificarse, porque el cerebro está comprometido, porque requieren mayor control motor. Y entonces podemos observar cómo empiezan a disminuirse algunos elementos de lo que antes se estaba realizando e incluso terminamos hasta cambiando el desarrollo. Finalmente, también encontramos aquí cambios en la parte del consumo del alcohol en la presión sobre el soporte. Encontramos una presión irregular. El instrumento escritural que empleemos puede ejercer una fuerza inconsistente sobre este mismo soporte, sobre el soporte que estemos empleando. Y entonces esto va a producir variaciones en la presión y la velocidad del trazo. Ahora bien, es aquí donde debemos ser especialmente cuidadosos como peritos. Porque estos signos, si nosotros pudiéramos ver de este desarrollo a este desarrollo, pudieran parecer a primera vista indicios de automodificación, o sea, que el sujeto está autodesvirtuando su escritura o de falsificación incluso.
pero en realidad pueden corresponder a un deterioro neuromotor. El alcohol no produce una firma o una escritura falsa, produce una firma desorganizada. Y esa diferencia entre desorganización y heteroautonomía es precisamente donde juega la precisión de nuestro análisis. Bueno, no crean que entonces el alcohol es el único factor capaz de generar esta diferencia entre la ejecución y la memoria. Existen otras condiciones fisiológicas que pueden producir efectos similares, incluso sin el consumo de sustancias. Y una de las más frecuentes es en la privación del sueño. Veamos qué ocurre en el cerebro y en la escritura cuando aparece este factor. Es decir, ¿puede haber firmas sin recuerdo? Veamos cómo se comporta esto clínicamente. Debemos separar dos cosas, dos planos. La autoría, que es la parte que nos lleva a la identidad motora, del consentimiento, que es la capacidad volitiva. Nosotros vamos a analizar solamente esta primer parte, la autoría para dar la identidad motora, la uniprocedencia. Pero el tribunal es el que va a valorar el segundo. O sea, el tribunal es el que debe de decidir si hubo o no consentimiento de esa parte. Ya que si nosotros lo hacemos, vamos a poder confundir y debilitar entonces la calidad y el rigor de nuestras conclusiones. Ya que la autoría se refiere específicamente a la identidad motora del ejecutante, mientras que el consentimiento implica la capacidad volitiva y el juicio crítico que puede estar alterado. ¿Okay? Son planos periciales totalmente diferentes y por ende requieren análisis diferenciados. Pasemos a otro escenario, donde la disociación se va a encontrar aún más evidente. Y este viene siendo ni más ni menos que la parte de las benzodiazepinas o los pseudohipnóticos. Hay que tener mucho cuidado aquí porque resulta que podemos encontrar que ante los fármacos que nos pueden recetar para problemas de insomnio, hay algunos que son pseudohipnóticos y la recomendación es usted tómelo y máximo en 15 minutos debe de acostarse para apagar todo, para en 30 minutos estar dormido. ¿Por qué? Porque tanto las benzodiazepinas como los pseudohipnóticos pueden hacer que realmente hagas acciones sin que estés nada consciente de que las estés ejecutando. Sería como si tuviéramos una epilepsia, en donde el cerebro se desconecta de la parte consciente y sigue el sujeto caminando y haciendo todo lo que ya en movimiento ha fijado en la memoria. Entonces, debemos separar automáticamente esta situación, ya que el sujeto puede ejecutar acciones, pero no retener nuevos recuerdos. La firma entonces puede aparecer estructuralmente congruente, porque la ha ejecutado infinidad de veces, pero aquí lo único que va a aparecer es una firma enlentecida y fragmentada. Este es el ejemplo más limpio de lo que es una ejecución preservada con un registro defectuoso. Las interconexiones sinápticas se desfragmentan y por un lado se queda actuando el sujeto y por otro lado totalmente separada la parte consciente y la almacenación de esta memoria. Ok, ahora vamos a hablar acerca de otro efecto que no tiene que ver en relación al consumo de algún fármaco o de alcohol. Y estamos hablando de la privación del sueño. La privación del sueño prolongada, no estamos hablando de
12, 14, 16, 18 horas hasta 22 horas, ¿sí? Pero una privación de sueño más prolongada todavía genera una disfunción prefrontal a tiempo. Por eso es importante deber tener nuestros mínimos de horas de sueño. Mínimo son 6 horas las indicadas por los médicos. Lo más recomendable son 8 horas de sueño. ¿Para qué? Para que todo lo que se vivió, todo lo que se aprendió durante el día, se fije en la memoria a través del sueño. ¿Qué quiere decir? Si no sueñas, si no duermes, no vas a consolidar la memoria, ¿sí? Por tanto, si no lo tenemos y hay una disfunción prefrontal, va a haber un deterioro de las funciones ejecutivas superiores. Va a haber un problema de la atención, de la concentración, del juicio, pero sobre todo, de la memoria. Van a aparecer microsueños, o sea, episodios involuntarios de desconexión momentánea. Se produce, por tanto, una desincronización neuronal con pérdida de la coordinación entre las redes cerebrales. Después de 24 horas de no haber dormido, el deterioro funcional puede compararse incluso con los niveles medios del consumo del alcohol. O sea, nuestra discapacidad de función disminuye, o sea, nuestra capacidad de función disminuye en función a la falta de el haber dormido. Y esto tiene implicaciones directas en la firma, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a pasar a revisar la parte de estos microsueños escriturales. En alguna ocasión tuvimos la oportunidad de estar tomando una muestra de firmas y el sujeto se quedó con los ojos abiertos, pero deteniendo el útil inscriptor. Y cuando se le habló, continuó inmediatamente donde se había quedado. Al preguntarle, dijo que venía de manejar desde Monterrey y que no había dormido. Esos son microsueños escriturales. Estos microsueños pueden manifestarse eso con la interrupción súbita del trazo. Hasta ahí se queda y cuando reacciona continúa exactamente donde se quedó. Por eso podemos encontrar desviaciones abruptas, pérdida momentánea del gesto gráfico. Y en el papel, esto incluso puede parecer simulación. Pero simplemente se trata de fatiga neuronal. Esto nos obliga entonces a diferenciar algo, ya que incluso una persona puede... La pregunta sería, ¿una persona puede presentarse en una muestra de firmas y de manera dolosa o involuntaria presentarse sin haber dormido 24 o 36 horas seguidas y aparte de abruptas desviaciones, encontrar pérdida de gestos gráficos? Y esto, si el perito no lo indaga, lo pasará de largo el estado psicofísico y esto podrá decir entonces en automático que las firmas que está presentando en esa muestra el sujeto no corresponden a la firma cuestionada. Imagínense que esto pase en un pagaré de 6 millones de pesos, que esté cuestionándose un pagaré de 6 millones de pesos y que entonces tengamos que el sujeto, al momento de estar efectuando esto y que viene demasiado cansado, sin haber dormido, encontremos este tipo de alteraciones. ¿Podrá el perito de alguna manera confundir estos cambios con heteroprocedencia? Bien, vayamos entonces ahora a establecer la diferencia que existe entre la fatiga y el alcohol. ¿Qué diferencias podemos encontrar entre uno y en otro? En el alcohol, dijimos, aparte de la ataxia, vamos a encontrar que se expande, se agranda el gesto gráfico. La fatiga
tiende a colapsarlo, a hacerlo más pequeño, porque se encuentra tan cansado que lo que quiere es terminar. ¿Sí? Son direcciones diferentes. Regularmente en el alcohol podemos encontrar continuidad de la línea. En la fatiga vamos a encontrar que la línea base se empieza a ir descendiendo. Comprender alguna de estas diferencias nos ayuda a no sobreatribuir en nuestro dictamen. Después de analizar cómo distintos estados neurofisiológicos pueden alterar la ejecución grafomotora, ya sea por el alcohol, por los fármacos o por la privación del sueño, surge una pregunta clave para nuestro trabajo pericial. ¿El desempeño puede degradarse? ¿Qué elementos permanecen estables? Es decir, ¿qué debemos buscar entonces para determinar si la autoría se mantiene, aun cuando el trazo se encuentre alterado? Y aquí aparece uno de los conceptos más importantes en la grafoscopía avanzada: las invariantes de autoría. Cuando una persona firma a lo largo de la vida, su sistema nervioso, dijimos el procedimental, va consolidando esos patrones motores, los coloca profundamente y los automatiza. No se trata entonces únicamente de una forma visible de la firma, se trata de programa motor que está internalizado, ya está ahí grabado. Por eso incluso cuando a un alto ejecutivo llega su secretaria y le pone enfrente los formatos para firmar, él puede estar hablando y estar firmando sin ningún problema. Y no presentar cambios fundamentales en la firma. Estos programas motores que ya están muy internalizados se construyen mediante miles de repeticiones. Por eso se habla a veces de que para que un nuevo hábito se guarde y se almacene en esa memoria procedimental, estamos hablando de los mentados 21 días. 21 días para que tú ejecutes conscientemente un nuevo hábito para que se quede guardado. Entonces, estos hábitos se han dado por miles de repeticiones a lo largo del tiempo y quedan almacenados ahí, en esos circuitos o memoria procedimental. El cerebro, particularmente los ganglios basales y las redes corticales, como el maestro Pavel lo platicó en la sesión anterior, es ahí donde se guarda. Por esta razón, incluso existen condiciones que deterioran el desempeño, como la intoxicación, ya lo vimos, la sedación o la fatiga. Estos elementos fundamentales pasan a dejar de todas maneras persistencia del gesto gráfico. Significa entonces que a pesar de que el cerebro se encuentre comprometido por un grado de intoxicación, sedación o fatiga, el gesto gráfico va a seguir persistiendo. Esto lo llamamos los microgestos idiosincráticos. Estos microgestos idiosincráticos, dijimos, son esos movimientos extremadamente específicos que aparecen en la forma en que cada persona inicia, enlaza o finaliza cada uno de sus trazos. Estos gestos gráficos, y todos lo sabemos, los que nos dedicamos a la grafoscopía, son esos detalles tan particulares que en la mayoría de los casos ni siquiera el propio firmante está consciente de ellos. Por eso deben de ser inconscientes, difíciles de imitar, ¿verdad? También encontramos las secuencias automatizadas. Estas secuencias automatizadas corresponden al orden motor, orden en el que se ejecutan los diferentes componentes de la firma. Por ejemplo, la manera particular en que una persona enlaza las formas, gira los bucles, hace las regresiones entre los trazos. Estamos hablando prácticamente de la grafocinética. De tal manera, entonces, que aunque una persona esté intoxicada,
no hay afectación ni en el gesto gráfico o los microgestos idiosincráticos, ni en el desenvolvimiento o la grafocinética. Estas secuencias se ejecutan entonces de manera refleja, porque forman parte de ese hábito motor que ya tenemos consolidado, ya tenemos guardado y es autónomo a la parte consciente y de la memoria. En un tercer plano tenemos esas relaciones internas constantes. Esto incluye las proporciones, las distancias relativas, los ángulos característicos, las configuraciones espaciales, que tienden a repetirse incluso cuando la calidad del trazo se ve afectada. En otras palabras, aunque el ritmo gráfico se degrade, aunque la presión varíe o el trazo pierda esa fluidez, la arquitectura interna de la firma suele mantenerse. Aquí está el punto central para el análisis pericial. Cuando nosotros evaluamos un documento y que este documento, el sujeto lo ejecutó bajo algún estado alterado, no debemos centrarnos únicamente en la calidad del desempeño. Debemos concentrarnos en los núcleos estructurales de este gesto gráfico. ¿Okay? El verdadero desafío es no buscar firmas perfectas para cotejar. Si una firma es idónea completamente, pues realmente no implica ningún reto. El verdadero desafío es reconocer una identidad motora incluso cuando el desempeño se encuentra alterado. Si las invariantes, o sea, los gestos gráficos, permanecen, las variables son susceptibles al estado en el que se encuentra el sujeto y se presentan como cambiantes, lo que se altera con mayor facilidad es solamente la parte de el ritmo gráfico, la fluidez, la velocidad, la presión, la estabilidad espacial. La degradación del desempeño, por tanto, no implica cambio de autoría. Esa es nuestra regla de oro. La degradación del desempeño no implica cambio de autoría. Entonces, lleguemos ahora a la parte en donde nosotros tengamos que resolver qué es lo que debemos hacer para blindar nuestro dictamen. Las consecuencias legales de todo lo que acabamos de ver, una de ellas es que si hay un intervalo lúcido, va a haber que se decrete que el documento donde se haya firmado legalmente pueda ser anulado completamente. Se puede alegar también que haya un vicio en el consentimiento, ¿sí? Pero, incluso legalmente, cuando no existe la aprobación directa y ha existido alguna inducción para que alguien lo ejecute, a ese alguien puede ser considerado causante del delito de fraude. Pero todo esto que viene aquí en pantalla, no lo hacemos nosotros, ni lo analizamos nosotros. Esto puede ser parte de las consecuencias legales de lo que vamos a encontrar. Lo que nosotros debemos de blindar en nuestro dictamen es que nosotros no vamos a inferir la cantidad de alcohol en la sangre. La concentración de alcohol en sangre, nosotros no la inferimos. No diagnosticamos el consumo de alcohol. No determinamos capacidad jurídica. ¿Qué sí hacemos? Sí vamos a describir compatibilidad funcional. ¿Qué quiere decir? Que vamos a decir que encontramos la repetición de los gestos gráficos, pero que el deterioro de la firma no tiene compatibilidad funcional con el resto de las firmas indubitables. Sí vamos a señalar persistencia de las invariantes, o sea, de los gestos gráficos. Sí vamos a delimitar el alcance de nuestra competencia porque nuestro prestigio
está en saber hasta dónde vamos a llegar. Vamos a un pequeño resumen. Entonces, decimos que las invariantes, si estamos ante un documento donde está una firma y encontramos invariantes presentes, que es en realidad el ADN del engrama. Las invariantes, lo hemos repetido, que son esos rasgos subconscientes que ya vimos en dónde están almacenados y que no necesitamos la parte consciente para traerlos a este plano, y que persisten a pesar de una alteración fisiológica, vienen siendo el residuo del engrama motor, que está almacenado en los ganglios basamen y el putamen. Los ganglios basales, ayer el doctor Pavel los mencionó, y el putamen el día de mañana me parece que vamos a verlo en la siguiente exposición. El engrama motor, entonces, es esa huella neuronal estable que presenta un movimiento que ya está completamente aprendido. Es decir, es el patrón de activación cerebral que va a codificar una acción motora específica. Un engrama motor es un programa neuromotor que está almacenado en el cerebro y que permite ejecutar un movimiento aprendido de forma completamente automática. En la práctica, aunque la firma se vea rara, temblorosa, sucia, por decir una descripción, el perito va a buscar los gestos gráficos invisibles. El significado o el valor pericial de esto es: si las invariantes están presentes, el autor es auténtico, el autor ya lo tenemos completamente identificado, por tal razón. Si encontramos las variables alteradas, ya dijimos esas variables que vienen siendo, por ejemplo, que están alteradas y que encontramos una ataxia, por ejemplo, provocado por fatiga, por consumo de algún tóxico, incluso hasta por algún tipo de alguna acción ajena, por alguna acción externa, entonces podemos decir que el valor pericial es que vamos a determinar que el estado del sujeto es una intoxicación y una fatiga. Estas variables son elementos accesorios y es el aspecto externo, el aspecto general de la firma, los cuales son, dijimos, sensibles a los cambios biofísicos, bioquímicos, por afectaciones, como ya lo mencionamos, de la GABA, de la EMDA y la dopamina. Y que esto está gestado por la parte del cerebro. ¿Ok? Entonces, en la práctica forense, lo que nosotros vamos a poder determinar con esto es que hay un estado de vulnerabilidad del sujeto. No invalida esto la autoría, pero sí se cuestiona la capacidad volitiva. En este caso, la evidencia física de que el sistema nervioso central está bajo un estado de estrés, ya sea por alcohol, por fármacos o por la supresión del sueño. Número 3, como resumen. Si encontramos la negación subjetiva, tenemos aquí un conflicto de memoria. Este es el componente psicológico y médico-legal. Aclaro, psicológico y médico-legal, no grafoscópico. Ocurre cuando el sujeto, al ver su firma, días después de que la ejecutó, no la reconoce como propia. El origen neurocientífico, debido al bloqueo de los receptores, ya hemos hablado del EMDA, en el caso del alcohol, o de la fragmentación de la memoria por la falta del sueño, el cerebro no va a consolidar el recuerdo de firmar. ¿Ok? ¿Esto qué va a provocar? Si el sujeto dice, no lo veo, yo no lo hice, yo no lo recuerdo, y veo variables en la coordinación, esas variables propias de la alteración de la ataxia, de la GABA y de la EMDA y la dopamina, entonces el sujeto ve esas variables y entonces en una disonancia cognitiva dice,
El cerebro automáticamente compara la imagen visual que tiene de su propia firma y dice, no, espera tantito, esa no es mi firma. Y esto llevaría entonces a una nulidad del consentimiento. La importancia en el juicio es que el perito forense, el perito en psicología, el perito en medicina puede explicar esto, que la negación del autor no es necesariamente que esté mintiendo, sino que es una consecuencia clínica de una amnesia lacunar o falta de reconocimiento de la forma la forma de su diseño. Esa amnesia lacunar explica por qué una persona puede no recordar un evento específico, aunque haya estado consciente y actuando en ese momento. Esto es, por ejemplo, que nos distraemos por cualquier circunstancia, seguimos trabajando y no lo tenemos registrado. La amnesia lacunar es un vacío circunscrito a un intervalo de tiempo temporal determinado. El resto de la memoria de la persona puede estar completamente intacta, pero hasta ahí puede llegar que el sujeto no la reconozca. Entonces, esto es en resumen algunas de las cosas que son determinantes para nuestro trabajo pericial. Para finalizar, me voy a despedir diciendo que la firma no siempre refleja la conciencia, pero sí siempre refleja el estado funcional del sistema nervioso. La memoria del evento y la ejecución del hábito no son el mismo fenómeno, pero nuestra responsabilidad como peritos es distinguir la identidad del desempeño. Muchas gracias. Gracias, doctora, por tu participación y por la explicación que nos has dado respecto del estado psicofísico y la relación que haces con el gesto gráfico. Me parece muy relevante, pero aparte que hayas explicado aquellos mitos y dogmas que luego existen en las personas que no conocen del tema y que refieren que las intoxicaciones alcohólicas o el uso de drogas pues modifica el gesto gráfico. Muchas gracias. Hay algunas preguntas que el público te ha formulado, si quieres abordamos algunas. Hay una pregunta que dice, ¿es pertinente realizar un dictamen en grafoscopía, un diagnóstico médico o a través de la apreciación de los trazos? A través de la apreciación de los trazos, perdón, creo que hay un error. Te escuchamos, doctora. Sí, ok. Si hay alguna alteración de los trazos, directamente tiene que entrar al puesto de la grafoscopia. Definitivamente, él es el que tiene que realizarlo y analizarlo. Pero para determinar si esto está asociado a algún tipo de alteración por consumo de alcohol o de drogas o de alguna alteración neuromotora, definitivamente tendría que entrar el cuerpo. Así que no podemos ahora dar una explicación para la persona que requiera de nuestros servicios, el que se pueda emplear, además, como tenemos una situación de esta naturaleza, de un perito médico que trabaje a la limón con nosotros. Ok. Hay otra pregunta que dice, ¿de qué manera la memoria motora y la plasticidad cerebral contribuyen a la formación y estabilidad de la firma autográfica y a lo largo del tiempo? Como lo vimos en esta presentación, tenemos la memoria declarativa y la memoria procedimental. En la memoria declarativa es la parte consciente. La memoria procedimental se fundamenta cuando se realiza cuando a través de la repetición nosotros hemos ejecutado la memorización en esa parte de los ganglios basales y del putamen. Ahí se queda almacenada esa información de la ejecución cerebral. Entonces, tendríamos que desarrollar el estudio a través de esa memoria, ¿no? Entonces, tendríamos que realizarlo a través de esa forma. No sé si me expliqué. Sí, doctora.
Y en este mismo sentido hay otra pregunta que dice, ¿es pertinente inferir en análisis pericial qué parte del cerebro produjo un cierto tipo de trazo? No podríamos solicitar, realmente no hay hasta el momento un estudio médico de imagen en donde podamos determinar qué parte del cerebro produjo el trazo. Sabemos, y eso sí está documentado en la memoria declarativa, como ayer muy claramente lo explicó el doctor Pavel, en donde se almacena esta parte declarativa de la memoria y que esta parte declarativa de la memoria es independiente de la parte de la conciencia, de la parte procedimental. Entonces, pedir que hagamos un análisis en donde se ejecute el trazo, eso realmente no es posible, en ninguna neuroimagen lo decreta hasta este momento. Y ya para finalizar, doctora, a lo mejor es pertinente escuchar tu punto de vista. Hace rato hablaba sobre una grafoscopía morfológica y grafocinética, pero tú hacías mención a la relevancia que tiene hoy la grafoscopía neurofuncional. ¿Pudieras abundar un poco al respecto ya para concluir? Sí, tendríamos que escalar e irnos de esa grafoscopía morfológica, de esa grafoscopía grafocinética, e irnos a una grafoscopía neuropsicológica para poder establecer este tipo de estudios y determinar en un momento dado que sí procede de acuerdo al gesto gráfico, sí hay una autoría determinada, pero que los cambios que ahí se pueden apreciar no significa que haya alguna alteración y que no proceda de determinada persona en una firma. Entonces tendríamos que escalar para poder explicar el porqué de determinados desenvolvimientos, de por qué de determinadas formas y por qué sí decimos que una firma procede de un autor, de su autor, o por qué no viene de un gesto gráfico en particular. Gracias, doctora. Me parecen muy relevantes todos tus comentarios que estás haciendo y yo creo que el viernes en esa mesa interdisciplinaria y grupal que vamos a tener podríamos abordar estos temas. Creo que han sido muy relevantes y muy pertinente tu participación. Doctora Angélica Armenta Pichardo, a nombre de este seminario y del Instituto Nacional de Ciencias Penales, te agradecemos que hayas participado en esta conferencia. Y a todos y cada una de las personas que siguieron la transmisión, les agradecemos su presencia y les esperamos el día de mañana para continuar con el seminario. Que pasen excelente noche.